Siempre creí que los almuerzos de domingo eran el alma de la familia. El momento en que todos se reunían, entre platos de porcelana, risas y recuerdos, para celebrar el simple hecho de estar juntos. Para mí, era un ritual sagrado, lleno de esperanza y gratitud. Pero aquel domingo, mi propia hija me gritó en la cara que yo ya no pintaba nada. Y lo peor, dijo que quien decidía por ella era su marido. Y si piensas que me tragué esa humillación en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después dejó a todos sin palabras. No vas a creer el final de esta historia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias como esta. Mi nombre es Carmen Valdés, tengo 73 años, soy profesora de piano jubilada y viuda de un hombre que me enseñó que la dignidad no tiene precio. Dediqué toda mi vida a criar a mi hija Lucía, creyendo que el amor era suficiente para mantener a nuestra familia unida. Pero aquel día, descubrí que, a veces, se necesita más que amor, se necesita coraje. Siempre creí que los domingos eran un refugio. Desde temprano, las ventanas grandes de la casa dejaban entrar la luz suave, bañando los muebles antiguos y las paredes adornadas con retratos familiares. Yo misma había elegido esa decoración con paciencia, cuidando que cada objeto transmitiera elegancia y orden. Aquella mañana no fue distinta. La vajilla de porcelana descansaba sobre el mantel blanco, los cubiertos de plata brillaban bajo la lámpara de araña y las copas de cristal estaban listas para llenarse con vino tinto. Me senté. Mesa con la esperanza de compartir un momento de unión. Lo que no sabía era que ese almuerzo marcaría un antes y un después en mi vida, un corte invisible que todavía me arde por dentro. Lucía llegó con paso firme, arrastrando un perfume caro que impregnó todo el comedor. Vestía ropa de diseñador, un vestido ajustado que seguramente había costado más de lo que yo tenía en mi cuenta bancaria en ese instante. Javier, su marido, la seguía con aire de suficiencia, como si el salón entero les perteneciera. Lo vi acomodarse en la cabecera, sin siquiera mirar la porcelana fina ni agradecer la comida servida. Era como si cada detalle de lujo hubiera perdido sentido en presencia de su arrogancia. Me quedé observándolos, tratando de recordar a la niña que alguna vez jugó en el jardín con trenzas despeinadas, la misma que se sentaba en mis piernas para que le leyera cuentos. Ahora me devolvía la mirada con frialdad, como si todo lo que construimos no tuviera valor. El silencio pesaba, roto apenas por el tintinear de las copas y el crujido del pan recién horneado. Aún así, me animé a hablar. Tal vez por costumbre, tal vez porque todavía quería creer que podía guiarla. Lucía, hija, están gastando demasiado, dije con voz calmada, pero firme. Deberían aprender a administrar lo suyo, no todo se soluciona con una tarjeta de crédito. La frase cayó como una piedra en un estanque. El aire se volvió denso. Sentí que Mercedes, mi amiga de toda la vida, hubiera sabido leer en mi gesto esa mezcla de amor y preocupación. Pero Lucía no. Ella golpeó su copa de cristal contra la mesa con tal fuerza que pensé que se rompería en 1000 pedazos. Sus ojos brillaban de rabia contenida, y por un segundo reconocí en ese gesto algo que nunca le había visto: desprecio. Mi marido tiene la última palabra. Tú no pintas nada aquí. Gritó. El sonido de su voz me atravesó como un cuchillo. Vi cómo Javier sonreía, inclinado hacia atrás, con ese aire de dueño de todo. Levantó su copa de vino con gesto burlón. Mejor que se quede calladita, señora, soltó. Ahora el dinero lo manejamos nosotros. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Miré la mesa servida con todo cuidado, la porcelana brillante, el vino caro que tantas veces había comprado en viajes, las copas de cristal que mi difunto esposo y yo elegimos juntos en una agencia de viajes en París. Todo ese lujo, toda esa elegancia, se volvió ceniza en un instante. Mi silencio fue mi único refugio. Tomé mi servilleta de lino con calma y la dejé doblada sobre la mesa. Sentí que mis manos temblaban, pero no dejé que nadie lo notara. Caminé despacio hacia la puerta, escuchando aún las risas ahogadas de Javier. Cada paso sobre la alfombra persa me recordaba que yo misma había pagado esa casa, esas paredes, esos muebles. Y sin embargo, en ese momento, parecía que yo era la intrusa. Subí a mi habitación, con vista al jardín de rosas blancas que siempre cuidé como un tesoro. Me acerqué al espejo con marco de oro.
El reflejo me devolvió el rostro de una mujer cansada, herida, pero todavía digna. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, quemándome las mejillas. Pensé en todas las transferencias, en los fondos que retiré de mi cuenta para sostenerlos, en las propiedades que puse a su nombre. Y ahora, me pagaban así. Esa noche apenas dormí. El eco de las palabras de Lucía me perseguía: «Tú no pintas nada aquí». Sentí que la casa, con todo su lujo, se había convertido en una prisión. Cada mueble parecía burlarse de mí, cada cortina de seda me recordaba que ya no tenía voz. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía aún cómo, pero intuía que un día mi silencio se rompería. El reloj de la sala marcaba la medianoche cuando finalmente me quedé sentada en la cama, mirando hacia la ventana abierta. El aire frío entraba, y con él, un murmullo que me decía que algo estaba cambiando. No era el final, no todavía. Era apenas el principio de una herida que pronto exigiría ser cicatrizada. Al cerrar la puerta del comedor, sentí que el eco de aquel grito todavía vibraba en mis oídos. Caminé despacio por el pasillo largo, rozando con los dedos los marcos dorados de los cuadros que colgaban en la pared. Cada retrato parecía mirarme con lástima, como si hasta mis antepasados hubieran escuchado la humillación. El olor a carne asada y vino seguía impregnando el aire, pero ya no me sabía ahogar. Parecía un banquete al que yo no estaba invitada. Llegué a mi habitación, la única estancia que aún conservaba algo de mi esencia. Las cortinas de seda color marfil caían con elegancia, y la lámpara de cristal lanzaba destellos que me cegaban. Cerré los ojos con fuerza, intentando que las lágrimas no se desbordaran. Pero fue inútil. El llanto salió como un río contenido demasiado tiempo. Mis manos temblaban, apretando la colcha bordada que había comprado en un viaje a Florencia, cuando todavía soñaba con que mi hija heredara no solo mis bienes, sino también mi gratitud. Me acerqué al espejo enmarcado en oro. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había preparado la mesa de porcelana aquella mañana. Sus ojos estaban rojos, su rostro surcado por arrugas que nunca antes había notado tan profundas. Me vi cansada, desgastada, como si la dignidad se me hubiera escapado en aquel grito de Lucía. Me pregunté en voz baja, ¿en qué momento mi hija dejó de verme como madre para verme como un obstáculo? El silencio era abrumador. Afuera, el jardín de rosas blancas se mecían bajo el viento. Siempre habían sido mi refugio, mi pequeño paraíso. Pero esa noche ni siquiera las flores parecían consolarme. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho si estuviera vivo. Seguramente hubiera golpeado la mesa, recordándole a todos que sin mí no existiría esa mansión ni las cuentas conjuntas que mantenían a Lucía y Javier viviendo en lujo. Y sin embargo, yo estaba ahí, sola, derrotada en mi propia casa. Recordé cada transferencia que había autorizado a lo largo de los años. El dinero que saqué de mis cuentas bancarias para pagarle viajes, su boda en un hotel boutique de Madrid, sus clases en París, sus caprichos de ropa de diseñador. Todo lo había hecho con la esperanza de que un día ella mirara hacia atrás y reconociera el sacrificio. Pero lo único que recibí fue un grito. Y la peor herida no era la financiera, era la de mi corazón. Caminé hasta la ventana grande y la abrí de par en par. El aire helado entró golpeándome la cara, mezclado con el sonido distante de las campanas de la catedral. Me apoyé en el marco de madera, sintiendo que el frío me devolvía algo de claridad. Era como si la ciudad me recordara que todavía estaba viva, que aún tenía voz, aunque en mi propia casa me la hubieran arrebatado. Volví a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo la risa burlona de Javier. Su copa de champán francés levantada como si celebrara mi derrota. Su sonrisa altiva, convencido de que yo era una figura decorativa más de la casa. Me revolvía el estómago pensar que todo lo que lucían, las joyas, las sedas, los coches de alta gama, habían salido de mis sacrificios. Encendí la lámpara de cristal, me senté en la orilla de la cama y tomé un cuaderno de cuero donde solía escribir notas. Escribí una sola frase: no soy invisible. La miré una y otra vez, como si fueran las únicas palabras que podían sostenerme en ese instante. Era mi forma de recordarme que aún tenía algo que nadie podía quitarme: mi dignidad. Pasaron las horas y el amanecer me encontró de pie, frente al mismo espejo dorado. Me arreglé el cabello con cuidado, me puse un perfume suave y me vestí con un traje sencillo.
No lo hice por ellos, lo hice por mí. Sentía que tenía que mantener el porte, aunque me estuviera desmoronando por dentro. Porque si me rendía, si me dejaba caer, entonces sí me habrían derrotado por completo. Bajé a la cocina con pasos firmes. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies. Los empleados evitaron mirarme, ocupados en preparar el desayuno de Lucía y Javier. Nadie me ofreció un café. Nadie me preguntó si había dormido bien. Era como si de un día para otro hubiera dejado de existir. Y ese silencio dolía más que cualquier palabra. Me senté sola con una taza de té que yo misma me serví. El sabor amargo me llenó la boca y pensé, ¿cuánto más voy a permitir esto? ¿Cuánto tiempo más voy a dejar que me arrinconen en mi propia casa? No encontré la respuesta, pero sentí que una semilla se estaba plantando dentro de mí. No era rabia todavía, ni venganza. Era algo distinto, la intuición de que mi historia no terminaría en ese silencio. Respiré hondo, dejé la taza en la mesa y me levanté. Caminé hacia la puerta principal y abrí. El sol de la mañana bañaba el jardín de rosas, y en ese instante entendí que el silencio podía ser herida, pero también podía ser arma. Aún no sabía cómo, aún no sabía cuándo, pero tenía claro que no iba a dejar que ese grito de Lucía fuera la última palabra. El golpe final vino días después, cuando me comunicaron que debía dejar mi habitación. Lucía lo dijo sin mirarme, como si fuera una orden más dentro de la casa. «Mamá, necesitamos tu cuarto, ya sabes que es el principal, el más amplio, el que mejor vista tiene al jardín. Para ti será suficiente el ático». Así, con esas palabras frías, me arrebató el único lugar que aún me pertenecía. Caminé detrás de una empleada que llevaba mis cosas en cajas de cartón. Cada paso sobre las escaleras alfombradas me pesaba como un martillo en el pecho. El ático estaba húmedo, con techos bajos y una sola ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. No había cortinas de seda ni lámparas de cristal, solo un foco desnudo colgando de un cable viejo. La cama, dura, contrastaba con la de caoba tallada que había quedado en el cuarto principal. Vi mis vestidos de lino apilados en un rincón, como si fueran trapos sin valor. El olor a polvo me hizo lagrimear. Me sentí arrinconada, reducida a un espacio que ni siquiera reflejaba mi historia. Bajé una vez más al piso principal, con la intención de pedir explicaciones. Encontré a Javier recostado en un sillón de cuero, encendiendo un habano mientras hojeaba una revista de coches de alta gama. Lucía se probaba un vestido de seda color esmeralda frente a un espejo enmarcado en oro. La escuché decir con tono burlón, «Mira, Javier, ¿no te parece que brillo como una reina?» Y él respondió con una carcajada, «Claro, con todo lo que gastamos en ropa de diseñador, hasta las paredes deberían aplaudirte». Me quedé parada en el umbral, invisible. Ninguno volteó a verme. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atoradas. Javier alzó la vista un segundo y soltó, con voz cargada de desprecio, «Usted debería agradecer que le dejamos un techo. Hay muchas que ni eso tienen». Sentí que mi dignidad se desplomaba como un jarrón de porcelana hecho pedazos contra el suelo. Las empleadas, que antes solían servirme té en vajilla fina, ahora obedecían solo a Lucía. Una de ellas, al pasar junto a mí, murmuró con sorna, «La señora ya no manda nada». Fingí no escuchar, pero por dentro me desgarró. ¿Cómo había llegado a ese punto? Yo, que con tanto esfuerzo había levantado esa casa, financiado cada piedra, cada mueble, cada alfombra, ahora me veía tratada como una extraña. Esa noche, al subir al ático, escuché risas provenientes del comedor. Brindaban con copas de cristal, el tintinear de los cubiertos de plata me atravesaba como un eco cruel. No era solo el lujo lo que me dolía, era la forma en que ese lujo me recordaba que yo había sido relegada. Las joyas que mi hija lucía, las botellas de champán francés sobre la mesa, cada detalle era pagado con el dinero que yo había sacado de mis cuentas bancarias. Y sin embargo, yo dormía en un cuarto húmedo como una invitada indeseada. Me acosté en esa cama dura, y el silencio del ático era tan pesado que sentí que las paredes se cerraban sobre mí. El frío calaba los huesos, y mientras abrazaba una manta delgada, me hice una pregunta que me desgarró. ¿Acaso ya no valgo nada para mi propia hija? Cerré los ojos, apretando los dientes, y me prometí que esa pregunta no quedaría sin respuesta. A la mañana siguiente, bajé con decisión.
En el comedor, la mesa estaba servida como siempre, porcelana reluciente, manteles bordados, platos llenos. Pero mi lugar estaba ocupado. Nadie había puesto un cubierto para mí. Permanecí de pie, observando cómo Lucía y Javier reían, hablando de un próximo viaje a Ibiza que ya tenían reservado en una agencia de viajes. Javier mencionó que había usado nuestra tarjeta de crédito para adelantar los gastos. Mi sangre hirvió. Esa tarjeta era mía. Ese dinero era mío. No hice escándalo. Me serví un café en una taza cualquiera y me lo llevé al ático. Cada sorbo amargo me supo a desprecio. Pero al mismo tiempo, sentí algo crecer dentro de mí, una rabia silenciosa que no conocía. Una rabia que me daba fuerzas. Pasé el día organizando mis cosas en silencio. Guardé cartas antiguas, fotos enmarcadas, joyas heredadas de mi madre, todo en una caja de madera. Al acariciar un collar de perlas, pensé, esto no lo tendrán. Esto me pertenece. Esa decisión, aunque pequeña, me devolvió un poco de control. Era la primera grieta en el muro de humillación que me habían levantado alrededor. Por la noche, escribí en mi cuaderno de cuero, me arrancaron mi cuarto, me arrancaron mi lugar, pero no me arrancarán mi voluntad. Cerré el cuaderno con fuerza, como si cerrara también la puerta a la sumisión. Y aunque el ático seguía oscuro y húmedo, algo en mí había despertado. Me acosté escuchando, una vez más, las risas lejanas en el salón. Pero esta vez, no lloré. Solo apreté los puños bajo la manta y pensé, no saben lo que están despertando. No imaginan que este sótano de humillación será el principio de algo que no podrán detener. Una mañana fría de invierno, bajé al centro de Salamanca para comprar unas medicinas. Llevaba conmigo mi bolso de cuero negro, un accesorio sencillo pero elegante que siempre me acompañaba. Al llegar a la farmacia, extendí mi tarjeta de crédito con la seguridad de quien ha trabajado toda una vida para no depender de nadie. El farmacéutico la deslizó en la máquina, y el sonido metálico del rechazo me atravesó como un disparo. Lo siento, señora, la cuenta está vacía. Vacía. Esa palabra quedó repicando en mi cabeza como campanas fúnebres. Salí de la farmacia con las bolsas vacías y el alma rota. Caminé por calles empedradas que tantas veces recorrí con orgullo, y ahora me parecían hostiles. Pensé en los fondos que había depositado con tanto cuidado, en cada transferencia que hice confiando en mi hija. El aire frío me golpeaba el rostro, y el perfume caro que traía de casa todavía se mezclaba con el olor del pan recién horneado de las panaderías. Me pregunté cómo era posible que, habiendo entregado tanto dinero, yo no tuviera ni para una caja de medicinas. Al llegar a la mansión, los vi en el salón. Lucía estaba sentada en un sofá de terciopelo, hojeando un catálogo de ropa de diseñador. Javier hablaba por teléfono con alguien de una agencia de viajes, pidiendo una suite en un hotel boutique de Ibiza. Sus risas llenaban el aire como puñales invisibles. Observé de lejos las bolsas de compras en el suelo, joyas, perfumes caros, bolsos de marca. Todo comprado con mi tarjeta vacía. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener el porte. Crucé el salón sin decir palabra, aunque ellos apenas levantaron la vista para mirarme. Javier, con un gesto insolente, comentó: «Mira, Lucía, tu madre vuelve sin nada». ¡Qué ironía! No. Y ella soltó una carcajada que me perforó el alma. Me refugié en el ático, cerré la puerta y solté un grito ahogado contra la almohada. No era solo humillación, era un despojo calculado. Frente al espejo pequeño del ático, observé mi reflejo. El rostro cansado, las arrugas más profundas, los ojos rojos. Me acaricié las mejillas con manos frías y susurré: «Me quitaron la voz, pero no me quitarán la dignidad». Esa frase brotó de lo más hondo de mí. Fue como una chispa que encendió algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y en ese momento, entendí que ya no podía quedarme quieta. Abrí el cajón y saqué mi cuaderno de cuero. Escribí con letra firme: «Hoy descubrí que mi tarjeta está vacía. No es solo dinero, es respeto lo que me robaron. No puedo seguir así». Cerré el cuaderno con fuerza, como si firmara un pacto conmigo misma. Sentí que esa página era el inicio de otra Carmen, distinta, que no se resignaría a ser invisible. La noche llegó y con ella el eco de una fiesta improvisada en el salón.
Escuchaba las copas de cristal chocar, las risas de sus amigos, el tintinear de cubiertos sobre platos de porcelana. Desde el ático, el lujo sonaba como una bofetada. Pensé en cada euro que había depositado en esas cuentas conjuntas, en cada fondo que retiré del banco para sostener sus caprichos. Me pregunté si alguna vez, aunque fuera un instante, sintieron gratitud. La respuesta era clara: no. Me recosté en la cama dura, abrazando la manta fina. El silencio se mezclaba con la música lejana, y en medio de la oscuridad me hice otra pregunta que me dolió hasta los huesos. ¿Qué clase de hija convierte a su madre en una extraña en su propia casa? No encontré respuesta, pero la pregunta misma me dio fuerzas. Sentí que ya no podía permitir más abusos. Al amanecer, bajé a la cocina. Encontré la mesa puesta con vajilla fina y copas de cristal. Nadie había pensado en mí. Lucía reía mostrando un collar de perlas nuevas, mientras Javier hablaba de una nueva transferencia que harían para pagar un viaje. Me serví un café sola y lo bebí despacio, mirando cada detalle, las joyas brillando, los manteles bordados, las sonrisas de desprecio. No dije nada, pero en mi interior se estaba gestando una tormenta. Subí de nuevo al ático y abrí la caja donde guardaba mis pertenencias más valiosas. Cartas antiguas, fotos enmarcadas, un reloj de oro de mi esposo, un collar de perlas heredado de mi madre. Lo acaricié con ternura. Esto no lo tendrán, me prometí en voz baja. Era lo único que aún me pertenecía, y no pensaba permitir que lo destrozaran también. Esa noche escribí otra frase en el cuaderno: no me dejaron dinero, pero aún me queda voluntad. Y con eso, voy a empezar de nuevo. Lo cerré y lo escondí bajo la almohada. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero intuía que algo estaba por cambiar. Me acosté mirando la ventana pequeña del ático. El cielo estaba cubierto de estrellas, y en medio de la oscuridad sentí un murmullo que me decía que mi historia no estaba terminada. Tal vez la herida era profunda, pero la herida también podía ser mi arma. Y esa idea me mantuvo despierta hasta el amanecer. ¿Alguna vez sentiste que te arrinconaron en tu propia casa, como si fueras invisible, aunque fuiste tú quien la construyó? El peso de la soledad se me hizo insoportable. Pasaba los días en el ático, escuchando las risas en el salón y el tintinear de copas de cristal. Una mañana, sentí que si no hablaba con alguien, me ahogaría en mi propio silencio. Tomé mi bolso de cuero, guardé mi cuaderno y salí a las calles de Salamanca. El aire frío me golpeó, pero al mismo tiempo me dio un respiro. Caminé hasta la casa de Mercedes, mi amiga de toda la vida, la única que nunca me había fallado. Al llegar, me recibió con un abrazo que me quebró por dentro. Su casa era distinta a la mía, menos ostentosa, pero llena de calidez. El salón estaba iluminado por lámparas de cristal, y en las repisas descansaban libros antiguos con olor a papel viejo. Mercedes me ofreció té en porcelana inglesa, servido en una bandeja de plata. Mientras el vapor subía, sentí que volvía a respirar. No tuve que decir nada. Ella me miró a los ojos y supo que estaba rota. Me sostuve de sus manos y las lágrimas comenzaron a salir sin control. Mercedes, me han quitado todo. Me humillaron en mi propia casa, me arrebataron mi cuarto, mis tarjetas de crédito, mi voz. Ya no soy nadie para ellos. Ella apretó mis dedos con fuerza, como si quisiera pasarme su valentía. Carmen, siempre fuiste más fuerte de lo que crees. Pero ahora tienes que decidir, ¿seguirás permitiendo que te borren o te vas a levantar? Sus palabras me calaron. Pensé en las cuentas conjuntas, en cada transferencia que yo había hecho con amor y confianza, y que ahora estaban convertidas en viajes, joyas y cenas en restaurantes elegantes. Me dolió recordar el brillo de las perlas nuevas en el cuello de Lucía, pagadas con lo que debía haber sido mi seguridad. Respiré hondo y respondí con un hilo de voz: ya no queda tiempo para lágrimas. Tengo que hacer algo. Mercedes se levantó y fue a buscar una carpeta de cuero que tenía guardada en un cajón. Si de verdad quieres actuar, hay alguien que puede ayudarte. Un abogado serio, amigo de mi difunto hermano. Se llama Álvaro Ríos. Me la entregó como si me pusiera en las manos una llave. La miré con recelo y miedo, porque enfrentar a mi propia hija me parecía un abismo. Pero en el fondo sabía que ese paso era inevitable. Me quedé un rato más en su casa.
El olor del té mezclado con el perfume suave de lavanda de Mercedes me tranquilizaba. Observé los muebles de madera pulida, los cuadros con paisajes antiguos, la elegancia discreta de su salón. Era un lujo distinto, no comprado con cuentas vacías ni con viajes ostentosos, sino con memoria y respeto. En ese contraste me di cuenta de todo lo que había perdido en mi propia casa. No eran objetos, era dignidad. Al salir, Mercedes me abrazó otra vez y susurró: «No estás sola. Si decides luchar, yo estaré aquí». Ese abrazo me sostuvo más de lo que ella imaginaba. Caminé de regreso por las calles empedradas, con el aire frío golpeándome las mejillas. En mi bolso de cuero llevaba la carpeta con el nombre de Álvaro Ríos, y sentía que era como un arma silenciosa, esperando ser usada en el momento justo. Al llegar a la mansión, la escena fue la misma de siempre. Lucía probándose vestidos de diseñador frente al espejo de oro, Javier hablando de un viaje a un spa de lujo en Marbella. No notaron mi entrada, no preguntaron dónde había estado. Para ellos yo ya no existía. Pero dentro de mí algo había cambiado. Tenía un plan, una mano amiga y un nombre escrito en una carpeta. Subí al ático sin decir palabra. Saqué mi cuaderno de cuero y escribí: «Hoy encontré apoyo. No estoy sola. Si me quitan todo, todavía me queda la decisión de no rendirme». Cerré el cuaderno y lo guardé bajo la almohada, como quien guarda un secreto precioso. Esa noche no lloré. Me recosté en la cama dura, escuchando a lo lejos las risas y el choque de copas en el salón. Pero esta vez el sonido no me atravesó como un cuchillo, sino que me dio fuerzas. Pensé: cada brindis que hagan con mi dinero será el último que celebren a mi costa. Y con ese pensamiento, cerré los ojos. Al amanecer, el sol entró por la pequeña ventana del ático. Me levanté, me peiné con calma y me puse mi perfume favorito. No lo hice para ellos, lo hice para mí. Porque aunque me relegaran a un rincón, yo todavía tenía dignidad. Y con dignidad, un plan empieza a nacer en silencio. Mercedes cumplió su promesa y me acompañó al despacho de Álvaro Ríos unos días después. El edificio estaba en el centro histórico, una construcción elegante con ventanales grandes y balcones de hierro forjado. Al entrar, el olor a cuero y madera encerada me envolvió. Todo transmitía respeto: alfombras gruesas, muebles oscuros y una lámpara de cristal que caía sobre la sala de espera. Sentí un nudo en el estómago. No era cualquier cita, era la antesala de una decisión que podía partir mi vida en dos. Cuando finalmente lo vi, Álvaro estaba sentado detrás de un escritorio imponente, de caoba pulida. Llevaba un traje gris perfectamente planchado y en su mano reposaba una pluma de plata que parecía más un símbolo de poder que un simple instrumento. Me recibió con una leve inclinación de cabeza, sin excesos de cortesía, pero con una seriedad que me inspiró confianza. Mercedes se sentó a mi lado, y yo respiré hondo antes de abrir la boca. «Señor Ríos», empecé con voz entrecortada, «vengo aquí no porque quiera, sino porque me obligaron. Mi hija y su marido me han humillado, me han arrebatado mis cuentas bancarias, mis tarjetas de crédito, mis propiedades. Estoy viviendo como una extraña en mi propia casa. Necesito ayuda, pero no para recuperar solo dinero, necesito recuperar mi lugar». Él me observó en silencio unos segundos, como si estuviera midiendo el peso de cada palabra. Finalmente habló: «Doña Carmen, lo que me cuenta es doloroso, pero no extraño. He visto familias enteras romperse por herencias, cuentas conjuntas y transferencias ocultas. Lo que usted tiene que decidir ahora es si está dispuesta a enfrentarlos en todos los sentidos. Porque lo que viene no será fácil». Me quedé en silencio. Mis manos temblaban sobre el bolso de cuero que llevaba en las piernas. Dentro de mí, una voz decía que aún podía soportar, que aún podía quedarme callada. Pero otra voz, más fuerte, me gritaba que ya era hora de actuar. «Más que dispuesta», respondí con firmeza. «Lo que no tengo es tiempo para cobardías». Álvaro asintió y abrió una carpeta de cuero. Dentro había papeles, formularios, documentos que parecían hablar un idioma propio. Explicó que habría que revisar movimientos de cuentas, cancelar autorizaciones, bloquear tarjetas, retirar fondos que aún estuvieran a mi nombre. Cada palabra sonaba dura, casi fría, pero para mí era música. Era como escuchar la partitura de mi propia revancha. Mercedes me miraba en silencio, con los ojos húmedos.
Sabía lo que significaba para mí tomar ese camino. No era solo enfrentar a Lucía, era reconocer que la hija que yo había criado con amor ahora era mi enemiga. Apreté los labios y bajé la mirada. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran un pedazo de carne. Pero no lloré. Las lágrimas ya no podían servirme de nada. Álvaro deslizó un documento hacia mí. Aquí está el inicio de todo, dijo. Con su firma, podemos comenzar a recuperar lo que es suyo. No será rápido, pero será seguro. Tendrá que resistir humillaciones aún mayores, pero también tendrá que recordar, esto no es solo una batalla legal, es una batalla por su dignidad. Tomé la pluma de plata con manos temblorosas. El frío del metal me recorrió los dedos. Respiré hondo y firme. El trazo quedó torcido, inseguro, pero era mío. En ese instante sentí que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Una mezcla de miedo y alivio me invadió, como si al mismo tiempo perdiera y ganara todo. Cuando terminé, Álvaro cerró la carpeta y me miró con seriedad. Ahora ya no está sola, doña Carmen. Pero recuerde, el enemigo está en su propia mesa. Sea cuidadosa, no revele nada hasta que sea el momento justo. El silencio será su mejor aliado. De regreso a casa, el aire frío de Salamanca me acariciaba el rostro. Caminaba despacio, como si cada paso fuera más ligero que el anterior. Mercedes me tomó del brazo y me susurró, «Estoy orgullosa de ti». Yo no respondí, pero apreté su mano en silencio. A veces el cariño se mide en gestos pequeños, no en palabras. Esa noche, en el ático húmedo, abrí mi cuaderno de cuero y escribí, «Hoy firmé mi primera decisión. Ya no soy solo víctima, soy mujer de acción. Mi dignidad no se negocia». Guardé el cuaderno bajo la almohada y me recosté. Escuchaba las risas en el salón, los brindis con champán francés, pero por primera vez no me hirieron. Al contrario, eran el telón de fondo de mi plan. Me dormí tarde, con una certeza clavada en el corazón. Ellos creen que tienen la última palabra, pero no saben que ya empecé a escribir la mía. Entré a la casa con paso firme, aunque por dentro me dolía cada respiración. El aire estaba impregnado con el aroma de un perfume caro que reconocí al instante. Era el nuevo frasco que Lucía había comprado en una boutique de Madrid. Apenas crucé el vestíbulo, escuché sus risas. Subí despacio las escaleras de mármol, con mi bolso de cuero en la mano, y abrí la puerta del cuarto principal. Allí estaba mi hija, frente a un espejo enmarcado en oro, probándose un vestido de seda roja que caía como fuego sobre su piel. La observé en silencio unos segundos, con el corazón apretado. Ella giró apenas la cabeza y me dijo con tono burlón, «Mamá, ¿no te parece que brillo?». El espejo reflejaba no solo su silueta elegante, sino también la mía, detrás, encogida y desgastada. Tragué saliva antes de responder. «Brillas, pero con lo que no te pertenece». La frase salió con voz baja, pero firme, y por un momento pensé que el espejo también se quebraría con esas palabras. Javier, sentado en un sillón de cuero junto a la ventana grande, soltó una carcajada. Encendió un habano y exhaló el humo con aire de superioridad. «Usted debería agradecer que le dejamos un techo, señora. Hay muchas allá afuera que no tienen ni eso». El humo formaba figuras en el aire, nublando el reflejo de Lucía. Cada palabra suya me golpeaba como un martillo, y sin embargo, yo permanecí erguida. No iba a darle el gusto de verme derrumbarme frente a ellos. El cuarto estaba decorado con alfombras persas, cortinas de terciopelo y lámparas de cristal. Todo brillaba, todo parecía diseñado para deslumbrar. Pero a mí solo me recordaba el vacío de mi ático oscuro, con su foco desnudo y sus paredes húmedas. La comparación era cruel. Ellos se bañaban en lujo mientras yo sobrevivía en silencio. No lo dije en voz alta, pero lo pensé con cada fibra de mi ser. Esa diferencia no iba a durar mucho. Lucía se dio una vuelta frente al espejo, admirando cómo el vestido acariciaba sus curvas. «¿Sabes qué es lo mejor, mamá?», dijo sonriendo. «Que todo esto me queda perfecto, y lo pagamos sin siquiera sentirlo. El banco es generoso cuando una sabe mover los hilos». Su risa fue un látigo. No habló de cuentas conjuntas ni de tarjetas de crédito, pero yo sabía exactamente a qué se refería. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. No respondí de inmediato.
Cerré los ojos unos segundos y recordé las palabras de Álvaro: el silencio será su mejor aliado. Así que guardé la furia dentro de mí y solo la miré. Fue un silencio denso, incómodo, que hasta Lucía notó. Bajó la vista por un instante, como si el espejo le hubiera devuelto no solo su reflejo, sino también la sombra de su propia crueldad. Javier rompió ese momento con otra carcajada. Anda, Lucía, no pierdas tiempo con ella. Deja que sueñe con que todavía tiene control. Mientras tanto, nosotros disfrutamos. Que se quede allá arriba, escribiendo en sus cuadernos. No importa. Sentí que me había espiado, que conocía mi secreto. Y aún así, no lo negué. Sí, tenía un cuaderno. Y en él estaba escribiendo cada una de sus humillaciones. No lo sabían, pero cada palabra era un arma. La tensión en el aire era insoportable. El humo del habano, el perfume caro, la seda roja, todo parecía ahogarme. Me di la vuelta y salí del cuarto. Cada paso sobre la alfombra era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba por recuperar. Bajé las escaleras despacio, con la espalda recta. No iba a dejar que mis hombros se encorvaran frente a quienes se creían dueños de todo. Al llegar al vestíbulo, pasé frente a un gran espejo colgado en la pared. Me detuve unos segundos a mirarme. Vi mi rostro cansado, mis arrugas, mis ojos enrojecidos. Pero también vi algo nuevo, una chispa, una fuerza distinta que no estaba allí antes. Sus palabras habían herido, sí, pero también habían encendido algo que no podían controlar. Me prometí en silencio que ese reflejo, el mío, no sería más el de una mujer derrotada. Subí al ático con calma. Encendí la pequeña lámpara y saqué mi cuaderno de cuero. Escribí: hoy me dijeron que debería agradecer por un techo. No saben que pronto serán ellos quienes rueguen por un lugar bajo mi sombra. Cerré el cuaderno con fuerza. El sonido seco del cuero al cerrarse me dio un extraño alivio. Esa noche apenas pude dormir. El humo del habano parecía seguir flotando en mis recuerdos, mezclado con la risa de Lucía frente al espejo dorado. Me tapé con la manta delgada y cerré los ojos. No lloré. No iba a darles esa victoria. Solo repetí una y otra vez en silencio: ya no más. Y con cada repetición, sentí que el espejo roto no era el de oro en el cuarto de Lucía, sino el de la ilusión que yo aún tenía de que me respetaban. Cuando el amanecer llegó, la luz entró por la ventana pequeña del ático. Me levanté con el corazón pesado, pero también con decisión. Ellos pensaban que yo estaba rota, pero no sabían que el espejo que se quiebra no desaparece, se convierte en filo. Y yo estaba lista para empezar a cortar. Aquella noche, el murmullo de voces me despertó en el ático. Eran risas, música baja y el tintinear de copas que llegaba desde el salón. Me levanté despacio, con la manta aún sobre los hombros, y bajé las escaleras de mármol sin hacer ruido. El aire olía a perfume caro mezclado con el humo de cigarros. Me escondí detrás de la puerta entreabierta y lo vi. Lucía y Javier habían organizado una fiesta improvisada con sus amigos, usando mi casa como si fuera un club privado. El salón brillaba con lámparas de cristal encendidas y velas aromáticas distribuidas sobre la mesa larga. Sobre la vajilla de porcelana descansaban bandejas con quesos importados y botellas de champán francés abiertas a la mitad. Los invitados vestían ropa de diseñador, mujeres con vestidos de seda y hombres con trajes oscuros. Todos reían, ajenos al dolor que se escondía en el ático de esa misma casa. Yo, la dueña de cada mueble y cada alfombra, estaba relegada a ser una sombra invisible en mi propio hogar. Lucía se paseaba entre ellos con un collar de perlas nuevas brillando en su cuello. Cada gesto suyo era una bofetada. La escuché decir con tono altivo: todo esto es posible gracias a Javier, él maneja nuestras finanzas como nadie. Y todos aplaudieron, levantando sus copas. Mi corazón se encogió. Yo sabía la verdad. Ese dinero provenía de mis cuentas conjuntas, de transferencias que yo misma había autorizado años atrás. Pero en esa sala llena de lujo, mi nombre había sido borrado. Javier, con un vaso de whisky en la mano, presumía un viaje reciente a un spa de lujo en Marbella. No hay nada como consentirse, ¿verdad?, decía, mientras señalaba el bolso de diseñador de Lucía, recién comprado en una boutique. Los amigos reían, y alguien comentó:
¿Qué vida tan perfecta tienen ustedes? Perfecta, pensé. Perfecta para ellos, un infierno silencioso para mí. Quise entrar, gritar, romper las copas de cristal contra el suelo, arrancar las joyas del cuello de mi hija. Pero me contuve. Me quedé detrás de la puerta, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaron en la piel. Sentí un ardor en la garganta, pero no lloré. Sabía que si derramaba una lágrima frente a ellos, me daría por vencida. Y yo ya había decidido que ese camino no era el mío. Uno de los invitados preguntó por mí. «¿Y tu madre, Lucía, no vive aquí?» Ella rió con desdén y respondió: «Claro que vive, en el ático. Está mejor ahí, tranquila, lejos de todo. Ya saben, a veces los mayores no entienden el ritmo de nuestra vida». Sus palabras fueron seguidas por risas generalizadas. Cada carcajada me golpeaba como un martillo. ¿Así hablaba de mí? ¿Así me presentaba al mundo? Como un estorbo escondido en la parte más alta de la casa. Me quedé unos minutos más, escuchando. Vi cómo servían postres en platos de porcelana fina, cómo brindaban una y otra vez, cómo el lujo se transformaba en un teatro de apariencias. Y pensé en algo que me quemó por dentro. Todo lo que ellos mostraban como suyo había sido construido con mis sacrificios. Viajes, propiedades, cuentas bancarias, herencias. Todo había pasado por mis manos primero. Subí de nuevo al ático con pasos firmes, aunque me temblaban las piernas. Encendí la lámpara pequeña y abrí mi cuaderno de cuero. Escribí: «Hoy descubrí que mi hija me oculta y se ríe de mí delante de sus amigos. Usan mi casa como un salón de gala y me condenan a ser invisible. No saben que estoy escuchando. Y cuando llegue el momento, cada palabra será devuelta». Cerré el cuaderno con fuerza, como si cerrara la puerta a mi propio llanto. Me senté en la cama dura y respiré hondo. El ruido de la fiesta seguía llegando hasta mí, mezclado con el sonido de copas chocando. Por primera vez no lo sentí como un castigo, sino como un recordatorio. Cada risa era una deuda, cada brindis era una cuenta pendiente. Y yo, en mi silencio, estaba acumulando todas esas deudas para cobrarlas de golpe. No dormí esa noche. Me quedé mirando la ventana pequeña, viendo el reflejo de las luces de la ciudad en la distancia. Pensé en Álvaro, en la carpeta de cuero que me había entregado, en las posibilidades que se abrían si yo me atrevía a usarlas. Sabía que esa fiesta no era más que un adelanto de la humillación pública que ellos mismos estaban preparando sin saberlo. Cuando la madrugada llegó, el silencio volvió a la casa. Escuché puertas cerrarse, pasos arrastrándose, copas dejadas sobre la mesa. Yo, en el ático, seguía despierta, con el corazón latiendo fuerte. No era miedo, era determinación. Y mientras apagaba la lámpara, me prometí que esa sería la última vez que me escondería. ¿Y tú, te atreverías a enfrentar a tus propios hijos si fueran ellos quienes te estuvieran robando la dignidad? Los días pasaron con un silencio que pesaba como plomo. Yo me mantenía en el ático, escribiendo en mi cuaderno de cuero cada palabra que Lucía y Javier usaban contra mí. No había gesto, risa o comentario que no guardara en esas páginas. Era mi forma de no olvidar, de no dejar que el dolor se disolviera en el aire. Y fue en medio de ese encierro que la noticia llegó. Lucía celebraría su cumpleaños en Madrid, con una fiesta opulenta en un hotel de lujo. Me enteré porque dejaron la invitación sobre la mesa de mármol de la entrada, sin molestarse en esconderla. La tarjeta era gruesa, con letras doradas en relieve y el logotipo del Hotel Boutique grabado en el centro. Al leerla, sentí un nudo en la garganta. Esa fiesta no era solo un cumpleaños. Era la confirmación de que habían decidido mostrarle al mundo que ellos eran los dueños del lujo, del poder, de la herencia que me correspondía a mí. La invitación hablaba de una suite reservada, de un menú diseñado por un chef de un restaurante elegante de París, de música en vivo y de invitados de la alta sociedad. Empresarios, políticos, artistas, todos estarían ahí para aplaudir a mi hija y a su marido. Pensé en lo irónico que era. Mientras yo sobrevivía en un ático húmedo, ellos gastarían miles de euros en un solo brindis con champán francés. Mercedes vino a visitarme ese día. Se sentó en el borde de mi cama y me tomó de la mano. «Carmen, ¿vas a ir?», me preguntó con cautela. Yo bajé la mirada, jugueteando con el borde de la manta vieja. «No solo voy a ir, Mercedes, voy a cambiar la historia».
La fuerza de mi voz me sorprendió incluso a mí. Ella sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. En la noche, abrí el cajón donde guardaba la carpeta de cuero que Álvaro me había entregado. Revisé cada documento con cuidado: bloqueos de cuentas, cancelación de tarjetas de crédito, movimientos de banco congelados. Cada papel era como una pieza de ajedrez lista para moverse en silencio. Sentí un escalofrío. Era consciente de que el plan no tenía marcha atrás. Me pregunté muchas veces si era correcto. ¿Qué madre enfrenta a su propia hija de esa forma? ¿Qué madre expone públicamente a quien dio a luz? Pero cuando cerraba los ojos, volvía a escuchar el eco de aquella frase: «Tú no pintas nada aquí». Ese grito había roto algo dentro de mí, algo que jamás podría recomponerse. Y si yo no me defendía, ¿quién lo haría por mí? Pasé horas frente al espejo pequeño del ático, imaginando la escena. Me veía entrando al salón iluminado por lámparas de cristal, caminando sobre pisos de mármol, con todos los ojos posados sobre mí. Me veía abriendo la carpeta y pronunciando las palabras que les devolverían cada humillación. Ese ensayo en silencio me daba fuerzas para no titubear cuando llegara el momento. Al mismo tiempo, sentía miedo. Un miedo profundo de que me temblaran las piernas, de que la voz se me quebrara, de que me derrumbara frente a todos. Pero también recordaba lo que Álvaro me había dicho: el respeto no se pide, Carmen. El respeto se exige. Y me repetía esas palabras como un mantra, hasta que se volvieron parte de mi respiración. En mi cuaderno escribí: la dignidad no se negocia en una mesa, se gana en un escenario. Y el escenario será el cumpleaños de mi hija. Cerré el cuaderno con fuerza y lo puse bajo la almohada. Era mi secreto, mi plan, mi esperanza. Nadie en esa casa sospechaba lo que estaba por suceder. Lucía y Javier hablaban sin parar de la fiesta. Comentaban sobre el catering, sobre la decoración, sobre el fotógrafo de moda que habían contratado. Yo escuchaba desde el pasillo, invisible. Cada palabra suya era gasolina para el fuego que me ardía por dentro. No lo sabían, pero mientras ellos preparaban un espectáculo de lujo, yo preparaba el desenlace de su farsa. Esa noche me recosté con el corazón acelerado. Imaginé los rostros de los invitados, la música, las copas chocando. Pero sobre todo, imaginé el silencio que vendría después de mis palabras. Un silencio pesado, el mismo que cayó aquel día en la mesa de porcelana. Solo que esta vez, no sería yo quien lo sufriera. Serían ellos. Y mientras cerraba los ojos, entendí algo: no iba a esa fiesta como invitada, ni siquiera como madre. Iba como una mujer que decidió no ser borrada de su propia historia. Pasé días enteros pensando en cómo presentarme. No podía llegar como una víctima, ni como una invitada más. Tenía que aparecer como la mujer que alguna vez fui, digna, firme, imposible de ignorar. Una noche, abrí el viejo baúl que guardaba en el ático. Entre mantas y libros olvidados, encontré un vestido de terciopelo verde oscuro, sencillo pero elegante, que había usado en un concierto de piano en mi juventud. Lo saqué despacio, pasé la mano por la tela y supe que ese sería mi escudo. Coloqué el vestido sobre la cama y me quedé mirándolo como si fuera un reflejo de lo que había perdido. Recordé las veces que acompañé a Lucía a boutiques exclusivas, comprándole ropa de diseñador, mientras yo guardaba mis prendas antiguas. Ella siempre decía: «Mamá, tú no necesitas nada, ya viviste lo tuyo». Y yo lo creí. Pero ahora entendía que esa frase era otra forma de borrarme. No más. Esa noche decidí que volvería a ocupar mi lugar, aunque fuera por última vez. Busqué en un joyero pequeño que había heredado de mi abuela. Allí descansaba un collar de perlas, no tan brillantes como las que Lucía exhibía, pero cargadas de historia. Cada perla tenía el peso de generaciones, de sacrificios, de dignidad. Me lo probé frente al espejo del ático y, por un instante, pude verme como antes, una mujer fuerte, con la frente en alto. No necesitaba más joyas ni perfumes caros. Mi fuerza estaba en lo que esas perlas representaban. El siguiente paso fue revisar los documentos. Abrí la carpeta de cuero que Álvaro me había entregado y repasé cada papel una y otra vez. Bloqueo de tarjetas de crédito, cancelación de cuentas conjuntas, retiro de fondos. Cada cláusula era un golpe directo al corazón de Lucía y Javier. Al leerlas, sentí un escalofrío.
No era solo un plan financiero, era el principio de una guerra silenciosa que yo estaba dispuesta a pelear. Me senté en el borde de la cama con el cuaderno de cuero en las manos. Escribí: el lujo no se mide en vestidos ni en viajes. El verdadero lujo es poder mirarte al espejo y reconocerte. Cerré el cuaderno con fuerza. Esa frase me acompañaría como un talismán en la noche del cumpleaños. Tenía que repetírmela una y otra vez, para no temblar frente a todos. Mercedes me llamó esa tarde. ¿Ya decidiste qué harás?, me preguntó con voz suave. Sí, respondí sin titubear. Voy a ir, y no como madre, sino como mujer. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché su suspiro. Carmen, lo que hagas marcará tu vida entera. No hay vuelta atrás. Lo sé, dije. Y no quiero vuelta atrás. La víspera del cumpleaños, pasé horas en el ático peinando mi cabello frente al espejo pequeño. Me puse un perfume antiguo, de notas suaves, que guardaba en una botella de cristal agrietada. No era un perfume caro de boutique, pero tenía un olor que me recordaba a quien yo era antes de todo. Ese detalle me dio calma. Sentí que llevaba conmigo no solo un aroma, sino también la memoria de una mujer que nunca dejó de existir. Guardé los documentos en la carpeta de cuero y la coloqué dentro de mi bolso. Revisé 3 veces que todo estuviera en orden. No podía cometer errores. Cada papel era un ladrillo en la pared que estaba construyendo entre mi dignidad y la humillación. Los acomodé con cuidado, como si fueran piezas frágiles, porque en cierto sentido lo eran, piezas que podían derrumbar una fachada entera de lujo falso. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el salón iluminado del hotel, las lámparas de cristal, las mesas con manteles blancos, los invitados brindando con champán francés. Y en medio de todo, me veía a mí, entrando con paso firme, rompiendo el silencio. El pensamiento me erizaba la piel. ¿Sería capaz de hacerlo sin temblar? ¿Tendría el valor de enfrentarla frente a todos? Abrí el cuaderno de cuero una vez más y escribí: mañana es el día. Mañana la mujer que crió a su hija con amor demostrará que no se hereda lo que no se respeta. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la almohada y me acosté con la carpeta de cuero junto a mí. Dormí poco. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero cada minuto de insomnio me llenó de más convicción. Al amanecer, el sol entró tímido por la ventana pequeña del ático. Me levanté, doblé el vestido de terciopelo y lo coloqué en una caja. Me miré al espejo y susurré: ya no soy invisible. Por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Sabía que al día siguiente, bajo las luces de un hotel de lujo en Madrid, yo dejaría de ser la sombra que ellos quisieron enterrar. Y mientras guardaba todo con cuidado, sentí que algo dentro de mí despertaba. No era rabia. No era dolor. Era dignidad. La misma dignidad que me llevaría, paso a paso, hasta ese salón donde la historia iba a cambiar. El día del cumpleaños de Lucía llegó con un aire distinto. Desde temprano, la ciudad parecía más ruidosa, como si todo conspirara para recordarme que esa noche sería decisiva. Me vestí despacio, con el terciopelo verde oscuro que había elegido, y ajusté el collar de perlas alrededor de mi cuello. Cada movimiento era un ritual, un recordatorio de que no iba como invitada, sino como mujer que había decidido recuperar su lugar. Tomé la carpeta de cuero con los documentos y la guardé en mi bolso. Sentí el peso como si llevara un arma invisible. El taxi me dejó frente al hotel de lujo en Madrid. Las luces iluminaban la fachada como si fuera un palacio moderno. Coches de alta gama se alineaban en la entrada, y un valet uniformado abría las puertas a los invitados. Respiré hondo antes de subir los escalones de mármol. El aire olía a perfume caro y a rosas recién cortadas. Un murmullo constante llenaba el vestíbulo, mezclado con el sonido lejano de copas chocando en el salón principal. Al cruzar las puertas, la elegancia me envolvió de inmediato. Lámparas de cristal colgaban del techo,
Las paredes estaban decoradas con espejos dorados y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y vajilla de porcelana. Camareros impecables servían champán francés en copas largas, y los invitados vestían ropa de diseñador que brillaba bajo las luces cálidas. Era un mundo que conocía bien, pero del que me habían desterrado. Caminé entre ellos con la cabeza erguida, invisible pero firme. A lo lejos, vi a Lucía entrando al salón con un vestido de seda dorada que caía sobre su figura como un río brillante. El collar de diamantes en su cuello resplandecía con cada paso, y todos giraban a mirarla, aplaudiendo su entrada. Javier, a su lado, llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado y sonreía como si todo el mundo le perteneciera. Sentí un vacío en el estómago, pero también un fuego que me mantenía en pie. Nadie esperaba verme allí. Caminé despacio, observando los detalles. Los centros de mesa adornados con flores blancas, los candelabros de plata, los músicos tocando melodías suaves en un rincón. Todo estaba diseñado para impresionar, para demostrar poder y riqueza. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había cuentas bancarias vaciándose, transferencias ocultas y tarjetas de crédito a punto de colapsar. Me detuve junto a una columna y escuché las conversaciones. Empresarios hablaban de negocios millonarios, mujeres presumían viajes recientes a hoteles boutique en la costa francesa, políticos brindaban con Javier, felicitándolo por su éxito. Sentí rabia, pero también compasión. No sabían que todo lo que admiraban se desmoronaría en cuestión de minutos. Un camarero se me acercó y me ofreció una copa. La tomé, aunque no bebí. Solo la sostuve en mis manos, dejando que el frío del cristal me ayudara a controlar el temblor. Miré mi reflejo en el líquido dorado. Allí estaba yo, con mis arrugas, mis ojeras, mi historia. Pero también estaba mi dignidad intacta, lista para hablar en voz alta. Lucía me vio. Por un segundo, su sonrisa se quebró. Frunció el ceño, como si dudara de que realmente estuviera allí. Javier también me reconoció y murmuró algo en su oído. Ella se recompuso rápido, volvió a sonreír y siguió saludando a sus invitados, como si yo fuera una sombra molesta. Esa reacción solo me confirmó que estaba en el lugar correcto, en el momento justo. El presentador anunció que pronto comenzaría el brindis. Los camareros llenaron las copas, y los invitados se acercaron al centro del salón. El murmullo creció, las luces se intensificaron, y el ambiente se llenó de expectativa. Sentí que mi corazón latía al mismo ritmo que el sonido de las copas. El escenario estaba listo. Me acerqué al centro con paso lento, dejando que cada segundo pesara. Podía escuchar mi respiración mezclada con el eco de los violines. Mis manos apretaban la carpeta dentro del bolso. La gente empezó a apartarse, no porque me reconocieran, sino porque sentían mi presencia. Esa extraña tensión que antecede a algo inesperado comenzó a recorrer el salón. Lucía levantó su copa con una sonrisa amplia. «Brindo por la familia, por el amor y por todo lo que hemos construido juntos», dijo con voz fuerte, que resonó en cada rincón. Los invitados aplaudieron, las copas tintinearon, y el eco del champán francés llenó el salón como un aplauso interminable. Yo avancé un paso. El terciopelo de mi vestido rozaba el mármol brillante y mis perlas se sacudieron levemente con mi respiración agitada. Algunos comenzaron a girar la cabeza hacia mí, murmurando sin entender quién era esa figura que rompía la perfección de la fiesta. El murmullo creció. Sentí el calor de las luces sobre mi piel, el frío del cristal aún en mi mano y la carpeta de cuero pesando como plomo en mi bolso. Las risas empezaron a apagarse, y por un instante, el salón entero se quedó suspendido en un silencio que nadie supo nombrar. Avancé hacia el centro del salón con pasos medidos. Podía escuchar el golpeteo de mis tacones sobre el mármol, cada sonido retumbaba como un eco en mi propio pecho. El murmullo se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedaron los violines tocando una melodía suave, incapaz de cubrir la tensión que se apoderaba del lugar. Sentí que todos los ojos se clavaban en mí, algunos curiosos, otros desconcertados, otros francamente molestos. Lucía me miró con sorpresa disfrazada de desprecio. Bajó su copa lentamente y murmuró algo al oído de Javier, que se tensó de inmediato. Pude ver cómo su mandíbula se endurecía y cómo sus dedos apretaban el vaso de whisky que sostenía. Aún así, no di marcha atrás. Mi respiración era pesada, pero mi paso seguro.
Me detuve justo bajo la lámpara de cristal que iluminaba el centro del salón. Saqué la carpeta de cuero de mi bolso, con un movimiento lento, deliberado, como si sacara un arma cargada. El murmullo creció por un instante y luego se quebró en silencio absoluto. El peso de esos segundos me dio fuerzas. «Vengo a recordar quién soy», dije con voz clara, que resonó entre los espejos dorados y los candelabros encendidos. La frase no fue un grito, fue un filo. Algunos invitados parpadearon, otros se acomodaron en sus asientos, incómodos. Lucía intentó sonreír, pero su rostro se tensó. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con voz que no logró sonar firme. Javier se adelantó medio paso, como si quisiera interponerse, pero se quedó clavado, quizá esperando que yo me derrumbara sola. Abrí la carpeta y levanté un documento frente a todos. «Tus tarjetas están canceladas. Tus cuentas bloqueadas. Ese vestido, esas joyas, ya no les pertenecen». Mi voz tembló apenas, pero cada palabra cayó como una sentencia. Pude ver a algunos invitados llevándose la mano a la boca, otros girando para mirar a Lucía con incredulidad. Javier explotó. «Eso no puedes hacerlo», gritó, golpeando la mesa con el vaso, que se rompió en 1000 pedazos. El líquido se derramó sobre el mantel de seda, empapando los platos de porcelana y tiñendo de ámbar las copas. Nadie se movió, todos observaban el espectáculo como si fuera una obra de teatro que había superado cualquier libreto. Lucía se acercó un paso hacia mí, con el rostro desencajado. «Estás arruinando mi noche», me susurró entre dientes, intentando que los demás no escucharan. Yo la miré directamente a los ojos y respondí en voz alta. «No, Lucía. Estoy arruinando tu mentira». Los fotógrafos que habían sido contratados para cubrir la fiesta comenzaron a disparar sus cámaras, cegando el aire con destellos de luz. Sabía que al día siguiente todo Madrid sabría lo que había pasado en este salón. Y ese pensamiento, lejos de asustarme, me sostuvo con más firmeza. Algunos invitados empezaron a murmurar en voz alta. Escuché palabras como escándalo, herencia y vergüenza. Las frases se mezclaban con el ruido de los cubiertos chocando por accidente contra la vajilla. El ambiente ya no era festivo, se había convertido en un tribunal improvisado. Lucía intentó responder, pero su voz se quebró. A su lado, Javier gritaba a los guardias del hotel para que me sacaran. Nadie se movió. Los meseros y empleados observaban con ojos abiertos, como si entendieran que ese momento no podía ser interrumpido. Sentí el calor de las luces en mi piel, el frío del papel en mis manos, el olor del whisky derramado mezclado con el perfume caro de los invitados. Todo se mezclaba en una escena irreal, casi cinematográfica. Y mientras sostenía los documentos en alto, el salón entero contuvo la respiración, como si esperara la siguiente palabra que aún no salía de mi boca. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. Podía sentir las miradas clavándose en mí como agujas, algunas con compasión, otras con morbo, muchas con sorpresa. Nadie esperaba que yo estuviera allí, mucho menos con la carpeta abierta y los documentos al aire. Mi voz todavía flotaba en el salón, rebotando entre las paredes doradas y las lámparas de cristal. Javier fue el primero en reaccionar. Dio un paso brusco hacia mí, con el rostro rojo de ira y el puño apretado. «Devuélveme esos papeles», rugió, pero antes de que pudiera tocarme, 2 guardias del hotel se interpusieron. Su gesto de impotencia provocó murmullos más fuertes. Algunos invitados incluso rieron nerviosos. Yo me quedé inmóvil, sosteniendo el documento con firmeza. Lucía intentó recuperar la compostura. Caminó hacia mí con pasos rápidos, su vestido de seda dorada arrastrándose como fuego sobre el mármol. «Mamá, estás exagerando. Esto no es más que un malentendido». Su voz temblaba, aunque intentaba sonar firme. Yo la miré sin pestañear. «No, Lucía. Esto es la verdad que nunca quisiste escuchar». Sentí un temblor en las manos, pero no lo mostré. Los flashes de las cámaras seguían iluminando la escena. Algunos invitados se levantaron de sus sillas para observar mejor. Una mujer con un collar de perlas susurró: «Es un escándalo familiar». Un hombre con un traje oscuro comentó: «Así se caen los imperios». Y cada palabra, cada murmullo,
Era como un ladrillo derrumbándose sobre la fachada perfecta que Lucía y Javier habían construido. Javier golpeó la mesa más cercana con tanta fuerza que las copas de champán se volcaron. El líquido espumoso corrió sobre el mantel blanco, manchando la porcelana y dejando un olor ácido en el aire. «Esto es nuestro. Tú no tienes derecho», bramó. Yo respiré hondo y respondí: «Ya lo hice. Porque no se hereda lo que no se respeta». El silencio posterior fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía se volvió hacia los invitados, buscando apoyo. «No le hagan caso, mi madre está confundida, ya no entiende las cosas», dijo, forzando una sonrisa que se quebró al instante. Nadie respondió. Nadie se rió. Nadie la respaldó. El rugido del silencio era más fuerte que cualquier palabra. Podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. El lujo del salón, las flores frescas, los espejos dorados, los manteles de seda, se había convertido en un escenario incómodo, como si todo brillara demasiado, revelando la mentira. Los invitados se removían en sus asientos, incapaces de aplaudir o de mirar a Lucía a los ojos. Javier seguía gritando, su voz quebrada por la rabia. «Guardias, sáquenla de aquí. Ahora mismo», ordenaba. Pero los guardias permanecían en su lugar, con los brazos cruzados, como si entendieran que lo que ocurría no podía interrumpirse. Esa inacción fue una nueva humillación para él, y lo noté en sus ojos. Lucía me miraba fijamente, con el rostro pálido y la respiración agitada. Por primera vez, la vi frágil, pequeña dentro de su vestido caro. Quiso acercarse, pero dio un paso atrás, incapaz de sostener el peso de las miradas ajenas. Su silencio hablaba más que cualquier excusa. Algunos invitados comenzaron a levantarse, murmurando entre ellos. Escuché frases cortadas: «Esto terminará en los tribunales», «Se acabó su prestigio», «Qué vergüenza para la familia». El salón se había transformado en un coro de juicios invisibles. Y yo, en medio de todo, solo sostenía mis papeles como quien sostiene un arma cargada. El olor del champán derramado seguía impregnando el aire, mezclado con el humo de los habanos apagados a medias. El ruido de los tacones sobre el mármol, las voces bajas, el crujido de las sillas moviéndose, todo formaba una sinfonía caótica. Y allí, bajo la lámpara de cristal, con todos conteniendo la respiración, comprendí que aún no había pronunciado la última palabra. Los días posteriores al cumpleaños de Lucía fueron un torbellino. Madrid entero hablaba de lo ocurrido en el hotel de lujo. Los periódicos locales publicaban titulares discretos, pero en las tertulias privadas se contaban los detalles con deleite. La señora Valdés se enfrentó a su hija en público, murmuraban. Y cada palabra corría como fuego. El escándalo era ya imposible de detener. La mansión, que alguna vez fue símbolo de respeto, empezó a vaciarse poco a poco. Vi cómo los coches de alta gama desaparecían uno tras otro, vendidos con urgencia para cubrir gastos. Las joyas que Lucía presumía en cenas elegantes fueron empeñadas, envueltas en bolsas discretas, lejos de las miradas de la alta sociedad. El eco de sus pasos por los pasillos de mármol ya no era el de la arrogancia, sino el de la desesperación. Un día, mientras bajaba del ático, vi a hombres extraños sacando muebles. Alfombras persas enrolladas, espejos dorados envueltos en mantas, mesas de caoba cargadas en camiones. Cada objeto parecía arrancar un pedazo de esa vida de apariencias que ellos habían construido sobre mis sacrificios. Y aunque me dolía verlos partir, también sentía que, al fin, la verdad se llevaba lo que nunca les había pertenecido. Lucía pasaba horas encerrada en su habitación, con las cortinas de seda corridas, como si el mundo entero la mirara con desprecio. Javier gritaba por teléfono, intentando negociar créditos imposibles, moviendo cuentas en el banco que ya no existían. Lo escuchaba discutir sobre propiedades hipotecadas, sobre tarjetas bloqueadas, sobre viajes cancelados en agencias de lujo. Sus voces resonaban en la casa vacía como fantasmas del poder que creyeron eterno. Los empleados, antes fieles a Lucía, empezaron a marcharse uno a uno. La cocinera dejó las ollas en silencio, los jardineros abandonaron las tijeras en el suelo, la doncella que antes me miraba con desprecio salió con una maleta pequeña. El jardín comenzó a marchitarse sin cuidado, y las fuentes de piedra dejaron de correr. El lujo se convertía en ruina a una velocidad brutal. Una tarde,
Abrí la puerta del salón y encontré a Lucía llorando frente al espejo de oro, el mismo donde días atrás se había admirado con su vestido de seda roja. Sus lágrimas caían sobre el cristal, borrando su reflejo perfecto. No me atreví a decir nada. La observé desde la distancia, recordando cada palabra con la que me había herido. Pensé en acercarme, pero me quedé quieta. Era su momento de enfrentarse a la caída. El eco del silencio en la mansión era distinto ahora. No era el silencio que me relegaba al ático, sino el silencio que sigue a la ruina. Caminaba por los pasillos vacíos y escuchaba solo mis propios pasos. La grandeza de la casa se había vuelto un recuerdo. El mármol brillaba aún bajo la luz, pero ya no reflejaba fiestas ni risas, solo el peso del vacío. Javier, cada vez más iracundo, comenzó a culpar a Lucía. Lo escuchaba decir: si hubieras controlado a tu madre, nada de esto habría pasado. Ella respondía entre sollozos: fuiste tú el que me llevó a este infierno. Las discusiones se multiplicaban, rebotando en las paredes desnudas. Y yo, en silencio, los escuchaba desde el ático, como quien presencia la caída de un palacio desde sus ruinas. Un rumor llegó hasta mí. Amigos que antes llenaban la casa ahora evitaban contestar sus llamadas. En los clubes privados de Madrid, Lucía ya no era bienvenida. Las invitaciones a cenas exclusivas desaparecieron. El brillo de su nombre se apagaba con la misma rapidez con la que había humillado el mío. Y yo lo observaba todo, no con venganza, sino con una calma amarga que nunca había sentido. Una mañana, me asomé por la ventana grande del vestíbulo y vi un camión estacionado afuera. Era el último. Cargaron cuadros, lámparas de cristal, muebles de caoba. La casa se quedó casi desnuda, como un esqueleto de lo que había sido. Me quedé allí, mirando, recordando cómo esa misma casa me había reducido al ático, y ahora me mostraba su desnudez como una confesión tardía. Lucía bajó las escaleras con el rostro desencajado, vestida sin joyas, sin maquillaje, con un abrigo viejo sobre los hombros. No dijo nada al verme, pero en sus ojos vi la derrota. Pasó de largo, como si yo fuera invisible, y salió por la puerta principal. Javier la siguió minutos después, con pasos pesados, maleta en mano. El portazo resonó en toda la mansión vacía. Me quedé sola en medio del vestíbulo, rodeada de paredes desnudas y ventanas que dejaban entrar un aire frío. Cerré los ojos y escuché el silencio. Un silencio distinto, cargado de ruinas, cargado de finales. Y allí, de pie sobre el mármol vacío, entendí que la verdadera caída no era de la mansión, era de quienes la habían convertido en cárcel. Cuando la mansión quedó vacía, sentí que ya no tenía nada que atarme a esas paredes. El mármol frío, las lámparas de cristal apagadas y los pasillos interminables me parecían un mausoleo de recuerdos podridos. Una mañana empaqué mis pocas pertenencias: el vestido de terciopelo, el collar de perlas heredado y mi cuaderno de cuero. Llamé a una agencia de viajes para reservar un traslado sencillo a Segovia. No quería despedidas ni escenas, solo quería irme con dignidad. La casa nueva no era un palacio, pero era mía. Una construcción modesta con paredes blancas, ventanas grandes que dejaban entrar la luz y un jardín lleno de rosas blancas. No había mármol ni espejos dorados, pero sí silencio verdadero. Al abrir la puerta por primera vez, respiré el olor de madera fresca y tierra húmeda. Fue como inhalar libertad. Coloqué mis libros en una repisa sencilla, apoyé el cuaderno sobre una mesa de roble y puse un florero con rosas recién cortadas en el centro. No necesitaba vajillas de porcelana ni copas de cristal. Bastaba con una taza de cerámica que me calentara las manos en la mañana. El lujo, descubrí, no estaba en los objetos, sino en la paz de poder elegir mi propio espacio. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré una carta sin abrir entre los papeles. Era de Lucía. Dudé en abrirla, pero finalmente lo hice. Las palabras eran torpes. Perdón, mamá. Fui cruel. Te necesito. Sentí un nudo en la garganta. La sostuve un rato entre mis dedos, dejando que el papel temblara con mi respiración. No lloré. Solo guardé silencio, porque aún no sabía si responder. Con el dinero recuperado, decidí fundar algo que diera sentido a mi nueva vida. Abrí una pequeña asociación llamada Alma Serena, un refugio para mujeres mayores que habían sido relegadas, como yo, por sus propias familias.
La primera vez que una de ellas cruzó la puerta con una maleta pequeña y lágrimas en los ojos, supe que había hecho lo correcto. El salón de la asociación era sencillo pero acogedor, sillones cómodos, lámparas de luz cálida, cuadros de paisajes. Servíamos té en tazas diferentes, ninguna igual a otra, como recordatorio de que cada historia tenía su propio valor. Algunas de ellas me llamaban madre, y esa palabra, en sus bocas, no dolía. Era un título de respeto, no de humillación. Cada día en la nueva casa se sentía como un acto de reparación. Regaba las rosas blancas del jardín, leía junto a la ventana grande y escribía en mi cuaderno de cuero, que ya estaba lleno de páginas con heridas convertidas en lecciones. A veces me detenía a pensar, ¿cómo pude vivir tanto tiempo en silencio? ¿Por qué permití que me redujeran a nada? Y al mismo tiempo, agradecía haber llegado a este punto. Una mañana, Mercedes vino a visitarme. Traía consigo un bolso de cuero elegante y una sonrisa cálida. «Te ves distinta, Carmen», me dijo, mientras caminábamos por el jardín. «Más ligera». Yo asentí y respondí, porque ahora cada cosa que tengo me pertenece de verdad. Ya no debo agradecerle a nadie por dejarme un rincón. Su abrazo fue la confirmación de que no estaba sola en este nuevo comienzo. Los recuerdos de la mansión seguían persiguiéndome a veces. Soñaba con el eco de los pasillos, con la risa de Lucía probándose vestidos de seda, con el humo del habano de Javier. Pero despertaba en mi cama sencilla, con el sol iluminando mis rosas, y comprendía que esos fantasmas ya no tenían poder sobre mí. Eran solo ecos, no cadenas. En alma serena, cada historia que escuchaba me atravesaba como un espejo. Mujeres que habían sido desplazadas, robadas, humilladas. Al compartir nuestro dolor, también compartíamos fuerza. Allí aprendí que no era la única, que había un ejército silencioso de madres olvidadas esperando ser vistas. Y juntas, poco a poco, recuperábamos algo más valioso que el dinero, la dignidad. Me sentaba cada noche frente a la ventana grande, con una vela encendida y mi cuaderno en el regazo. Escribía, «Hoy no me siento invisible. Hoy me siento raíz». Y esa frase me daba calma, porque en cada palabra escrita, yo estaba reconstruyendo mi lugar en el mundo. Una tarde, mientras regaba las rosas, sentí el viento suave moviendo las hojas. Cerré los ojos y escuché. No era el ruido de copas de cristal, ni el eco de fiestas vacías. Era el sonido de la vida misma, recordándome que todavía tenía mucho por vivir. Aquella mañana el cartero dejó un sobre la mesa de mi casa en Segovia. Era distinto a los demás. Papel grueso, tinta azul y mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Me temblaron las manos antes de abrirlo. Sabía que venía de Lucía. Por un instante dudé. Pensé en guardarlo en un cajón y fingir que nunca había llegado. Pero el peso de ese sobre era demasiado grande para ignorarlo. Lo abrí con cuidado y desplegué la hoja. La letra temblorosa me hizo pensar en una Lucía distinta a la que conocí, menos altiva, más frágil. Leí despacio, «Mamá, perdón. Fui cruel. Te necesito». No había adornos ni justificaciones, solo esas palabras, directas y rotas. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Me quedé quieta, sosteniendo la carta como si ardiera. Me levanté y caminé hacia la ventana grande que daba al jardín de rosas blancas. El sol iluminaba los pétalos, y por un momento el contraste entre esa belleza tranquila y las palabras de Lucía me resultó insoportable. ¿Cómo podía todo ser tan sereno afuera, mientras mi interior se llenaba de ruido? Cerré los ojos y respiré hondo, buscando calma en el perfume de las flores. Mercedes llegó esa tarde, como si hubiera presentido algo. Le mostré la carta sin decir palabra. Ella la leyó en silencio y luego me tomó de la mano. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó con la voz suave que siempre usaba conmigo. Bajé la mirada y respondí apenas en un susurro, «No lo sé». El silencio se alargó entre nosotras, lleno de preguntas sin respuesta. Esa noche me senté en la mesa de roble, con la carta extendida frente a mí y mi cuaderno de cuero abierto al lado. Escribí, «Hoy mi hija pidió perdón. No sé si lo dice desde el corazón o desde la ruina. ¿Y si solo busca refugio en mí porque perdió todo lo demás? ¿Y si realmente está arrepentida?». Cada pregunta era una herida nueva. Recordé escenas de la mansión,
Lucía probándose vestidos de seda frente al espejo de oro, Lucía riendo con copas de champán francés en la mano, Lucía gritándome: «Tú no pintas nada aquí». Esos recuerdos se mezclaban con la carta en mi mesa, como si dos Lucías coexistieran, la que me había humillado y la que ahora parecía extender una mano. No pude dormir esa noche. Caminé por la casa en silencio, escuchando el crujido de la madera bajo mis pies. Me detuve frente al espejo del pasillo y me miré fijamente. Vi mi rostro cansado, mis arrugas, mis ojos marcados por los años. Pero también vi la mujer que había resistido todo, que había recuperado su dignidad. Me pregunté si responder a la carta sería un acto de amor o de debilidad. En alma serena compartí mi inquietud con algunas mujeres. Una de ellas, Clara, me dijo: si mi hija me escribiera, correría a sus brazos sin pensarlo. Otra, Marta, replicó: yo no. Una carta no borra años de humillación. Las dos tenían razón, y yo me quedé atrapada en medio de esas verdades opuestas. Tomé la carta de nuevo entre mis manos. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón de madera. No la rompí, no la respondí, no la olvidé. Simplemente la dejé ahí, como un secreto latente, esperando un futuro que aún no sabía si llegaría. El olor de las rosas entraba por la ventana, mezclado con el sonido del viento. Ese contraste me recordaba que la vida siempre tiene dos caras: la herida y la sanación, el rechazo y el abrazo. Pero ¿cuál elegiría yo en ese momento? No tenía respuesta. Me senté en la cama, con la carta aún latiendo en mi memoria, y cerré los ojos. Escuché mi propia respiración, el tic-tac del reloj, y supe que la decisión no podía tomarse en un instante. Y allí, con el sobre todavía en mi cajón, entendí que a veces el silencio pesa más que cualquier palabra escrita. La carta permanecía en el cajón de mi mesa de roble, entre papeles viejos y fotografías amarillentas. Cada mañana al abrirlo para guardar mis gafas, la veía ahí, doblada, esperando. Era como un huésped silencioso que me recordaba que todavía había una decisión pendiente. No contestar también era una respuesta, y yo lo sabía. Una tarde me senté frente a la ventana grande que daba al jardín. Las rosas blancas estaban en plena floración, y la brisa traía su perfume delicado. Sostuve la carta entre las manos otra vez. La tinta azul, las palabras breves de Lucía: perdón, te necesito. Leí cada sílaba como si fueran espinas, algunas me herían, otras parecían acariciarme. Recordé los días de la mansión, el mármol frío, las lámparas de cristal, las copas de champán francés. Recordé su grito, la humillación frente a Javier, las tarjetas de crédito vaciadas en ropa de diseñador. Todo aquello seguía vivo dentro de mí, como una película que no terminaba de apagarse. ¿Podía una carta borrar todo eso? Mercedes me visitó esa noche. Encendimos una lámpara de mesa y compartimos un té en porcelana. Le mostré la carta de nuevo. ¿Y si la perdono?, pregunté, con un hilo de voz. Ella me miró largo rato antes de responder. Perdonar no siempre es volver. A veces, es simplemente no dejar que te siga quemando. Dejé la taza sobre el platillo y miré el reflejo de la llama en mis perlas. Pensé en lo mucho que había entregado, en lo poco que había recibido a cambio. Pensé en mi dignidad recuperada, en la asociación Alma Serena, en las mujeres que ahora me llamaban madre con respeto verdadero. ¿Valía la pena volver a la herida? No respondí la carta. La doblé otra vez y la guardé en el mismo cajón. No como un rechazo definitivo, sino como un recordatorio de que el respeto no se mendiga, se impone. Sentí paz en ese acto. Era yo quien decidía, no la necesidad ni la culpa. Por primera vez en años, la última palabra era mía. Salí al jardín al amanecer. El rocío brillaba sobre las rosas, como pequeñas joyas naturales. Respiré hondo, dejando que el aire frío me limpiara por dentro. El mundo seguía, con su belleza intacta, a pesar de las heridas humanas. Y en ese instante, entendí que la vida me ofrecía un nuevo comienzo. El eco de la mansión ya no me pesaba. Ni los cubiertos de plata, ni las alfombras persas, ni los espejos de oro podían definirme. Había aprendido que el lujo verdadero estaba en poder dormir en paz, en levantarme sin miedo, en mirarme al espejo y reconocerme. Esa era mi herencia más valiosa. Me acerqué a la mesa del jardín con un cuaderno en blanco. Escribí mi propio nombre,
Carmen Valdés. Debajo, tracé una frase que salió de lo más hondo: el respeto se sostiene con dignidad. Cerré el cuaderno y lo guardé. Era mi testamento personal, el que nadie podría manipular jamás. Al caer la tarde, Mercedes me llamó desde la reja. Caminé hacia ella y abrimos juntas la puerta. No hablamos de la carta, no hacía falta. Caminamos entre las calles tranquilas de Segovia, bajo las luces cálidas de las farolas. Sentí que ya no era la mujer rota de aquella mansión, sino alguien que había renacido. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón una última vez. Toqué la carta, la miré bajo la luz tenue, y sonreí. No por venganza, no por orgullo. Sonreí porque entendí que no necesitaba respuesta para sentirme completa. El silencio también puede ser una palabra. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbras, y las rosas del jardín se mecían bajo la luna. El mundo estaba en calma. Y dentro de mí, por fin, también. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de mirar a tu propia hija a los ojos, después de que te humilló, y aún así mantenerte de pie con dignidad? Si hoy te sientes ignorada, apartada o tratada como un estorbo por aquellos a quienes diste tu vida, quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Tú sigues teniendo valor, aunque otros lo hayan olvidado. No eres una carga, no eres invisible. Eres raíz, eres memoria viva, eres la semilla que dio fruto a todo lo que vino después. Has cuidado, has amado en silencio, has sacrificado tus propios sueños para que otros pudieran cumplir los suyos. Quizá nunca recibiste el agradecimiento que merecías, quizá te empujaron al rincón de la casa o de la vida, pero aquí te vemos, aquí te escuchamos. Y quiero que sepas, aún hay caminos de belleza esperando por ti. Tu dignidad es tu herencia más grande. Cuando aprendes a caminar erguida, sin pedir permiso para existir, hasta quienes un día te despreciaron terminan buscando tu abrazo. Y entonces, eres tú quien decide si les ofreces un lugar en tu mesa, o si prefieres sentarte sola, rodeada de paz y de amor propio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte más te hizo reflexionar. Porque tu voz importa, y tu historia también merece ser contada. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando una madre descubrió, después de la muerte de su marido, que su propio hijo escondía cartas secretas en el garaje. No eran simples papeles. Eran la llave de una verdad que cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido falleció y mi hijo guardó un secreto, hasta que leí las cartas ocultas en su garaje, porque lo que revelan esas cartas es algo que nunca olvidarás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.